Bueno, muchísimas gracias por llenar la sala, que yo era algo... ¿Perdón? Sí, puedo apagar. Yo quiero empezar por agradecer a Jesús Marín, a nuestro presidente de la asociación, Niculoso Pisano, por su invitación a participar en este ciclo sobre cerámicas conventuales, y también quisiera agradecer a Licas que nos haya cedido para este acto un espacio tan ajustado al tema como es precisamente una sala del propio convento. Pero finalmente también quiero hacer un especial agradecimiento a los que hoy llenan la sala, entre otras cosas porque confieso que desconfiaba esta mañana, entre las amenazas de tormenta y los cortes de tráfico provocados por el maratón, que alguien se atreviera a cruzar la ciudad y venir hasta aquí, con lo cual agradezco muy especialmente la asistencia. Los azulejos han sido en nuestra ciudad el revestimiento siempre más frecuente de los muros interiores de nuestras clausuras. Eso es un hecho innegable, pero en algunas ocasiones han desaparecido totalmente. Es el caso, por ejemplo, del convento del Carmen, Casa Grande, de los Carmelitas, que está en la calle Baños, que estuvo revestido completamente por un zócalo enorme de azulejos contratado por Benito de Valladares en 1624 y del cual no queda absolutamente nada. En fin, es uno de los muchos conventos que sufrieron desamortización, y en esos casi siempre se ha perdido completamente esa parte del edificio que es siempre la más frágil, que es su epidermis, ¿no? su superficie más deleznable, ¿no? Más degradable. Otros, sin embargo, como el que acaba de mencionar Jesús, el de Santa Inés, pues se ha conservado prácticamente completo, incluso si cabe más completo que el de Santa Clara, aunque no es tan notable el conjunto como este, pero allí se han conservado hasta los pavimentos. El caso de Santa Clara es un caso intermedio, pero realmente es una colección absolutamente extraordinaria. Yo en la charla, esta mañana cuando llegué y empecé a dar vueltas por el claustro, pensé, digo, bueno, es que cada uno de los 3 o 4 capítulos que le voy a dedicar a la charla casi merecía una conferencia independiente, si es que hay público capaz de soportar una charla tan detallada, porque realmente cada uno de esos conjuntos tiene una personalidad propia. Y el primer problema que se me ha planteado siempre con los revestimientos de Santa Clara es su propio arranque, su propio inicio, ¿no? Como se sabe, el espacio Santa Clara, que es el nuevo título que se le ha dado al antiguo convento, del mismo nombre desde que cambió su primitivo uso conventual, como ha mencionado Jesús, y se convirtió en un espacio municipal para el desarrollo de actividades culturales como la que hoy nos ha convocado. El convento se construyó, y este es el primer dato interesante, el convento se construyó sobre el viejo palacio del infante Don Fadrique, un palacio del que curiosamente no parece haberse conservado ningún revestimiento cerámico. Eso en principio no debería extrañarnos demasiado, siendo un palacio que los arqueólogos datan en el siglo XII o en el XIII. Recordemos que el siglo XIII está dividido en 2 partes. La primera mitad es una primera mitad islámica, porque es la Sevilla almohada, y la segunda mitad es ya la Sevilla reconquistada por los cristianos, ¿no? Solo se han conservado algunas yeserías datadas en el siglo XIII, y lo único que en las excavaciones ha aparecido de cerámica arquitectónica vidriada más parece el resto de un palacio almohade que de un palacio cristiano. La propia arquitectura del palacio, y en la imagen pueden ver una reconstrucción que han hecho los arquitectos que han intervenido a partir tanto de lo que se ha podido excavar como de los restos del palacio que están integrados en el convento, y da la sensación de que, a mí por lo menos me da la sensación de que es un palacio completamente almohade. Son 3 cubas, 3 espacios cuadrados, 2 alanías enfrentadas por un patio alargado, con una alberca alargada, igual que la del patio de los Arrayanes de Granada, y un modelo completamente islámico, desde luego.
Con lo cual a mí me da la sensación de que las monjas vivieron durante muchísimo tiempo, tuvieron su convento en un edificio completamente islámico, porque hasta el siglo XV no hacen la iglesia, es decir, desde finales prácticamente del siglo XIII. La pieza cerámica que se ha conservado es una especie de torre decorada solo en 2 de sus 4 caras. Las otras 2, que no vemos en la imagen, son lisas y probablemente no eran visibles desde el origen porque estarían integradas como en la propia fábrica. En mi opinión podría ser la pieza que rematara la esquina de una de esas albercas que eran tan frecuentes, a veces en parterres rehundidos, como el del patio de las doncellas, de un palacio almohade. Solamente se conserva otra pieza similar que está en el Museo del Diseño de Barcelona, que está considerada como toledana, pero yo creo que es sevillana, y no es exactamente igual que esta, es decir, no debieron pertenecer a la misma alberca, si es que era una alberca, porque es un tema que no está claro del todo. De todas formas, no sabemos si formó parte del desaparecido Palacio del Infante don Fadrique, del que tampoco sabemos en qué medida fue construido por él, o si fue sencillamente un palacio almohade reaprovechado. Yo creo que la torre de don Fadrique, que está espléndida, como habrán podido ver los que han tenido la posibilidad de visitarla ahora, recién restaurada, yo creo que esa era la torre señorial donde vivía don Fadrique, porque el resto del palacio yo creo que era el aprovechamiento de un palacio básicamente islámico. El convento de Santa Clara tuvo una superficie muy extensa, quizás de los más extensos junto con San Clemente. Aún hoy sigue siendo enorme a pesar de sus pérdidas. La relación, en relación a lo que hoy nos interesa, aún conserva una colección muy interesante de azulejos. Y eso es lo fundamental, que sin duda debió ser mayor, aunque hoy sea difícil comprobarlo. De todas formas, yo me gustaría decir que esta charla, en que me limitaré a dar una idea general de la misma, solamente comentaremos sucesivamente y por orden cronológico los espacios en que se han conservado los conjuntos más importantes. En primer lugar, los azulejos pintados del coro bajo, que vamos a ver que son unos azulejos muy especiales y muy raros en Sevilla. Los azulejos de arista del claustro, que son los que tenemos aquí más cerca, el claustro, el refectorio y la sacristía exterior, que son toda la colección de azulejos de arista, y los azulejos lisos y pintados que tiene la iglesia y la espadaña. Además de eso, al final haré una breve referencia a algunos azulejos barrocos que no están ya en el convento, aunque lo estuvieron en el pasado. Esas son las 3 partes. Bien, y vamos a empezar con el primero de los conjuntos. Sabemos que en el año 1277 fallece el infante don Fadrique. En 1289, es decir, muy poco después, Sancho IV el Bravo dona estos palacios a la comunidad franciscana de Santa Clara, que, como comentaba antes, debió vivir en ellos con mínimas modificaciones desde esa fecha. En 1321 fallece doña María de Padilla, a principios del siglo XIV. Y deja en su testamento bastante favorecida económicamente a la comunidad. Y según parece, esta comunidad no hizo uso de ese fondo durante el siglo XIV, que fue por otra parte un siglo bastante desastroso entre las rivalidades de las grandes familias en Sevilla, que no paraban de pelearse, la peste, que fue también un acontecimiento terrible. Lo cierto es que ese fondo económico que dejó doña María de Padilla a la comunidad parece que lo invierten en el siglo XV, yo creo que en la segunda mitad del siglo XV, y lo invierten en construir la iglesia. Es decir, que desde 1280 y tanto hasta el siglo XV yo creo que las monjas estuvieron viviendo básicamente en ese palacio cedido por Sancho IV. Bien, y tal vez quizás por eso no sea casual que de ese siglo daten los azulejos más antiguos que han aparecido en el convento, que son unos azulejos que ven en la pantalla, que están pintados en Valencia, que era el gran foco productivo de la España cristiana en el siglo XV,
Formaban parte del revestimiento exterior de una cripta de enterramiento que ha sido hallada en el centro del coro bajo, en excavaciones bastante recientes, aunque realmente ignoramos quiénes estuvieron allí enterrados, probablemente miembros de la comunidad. Es el segundo conjunto de azulejos de Manises que aparece en Sevilla. El primero ha aparecido en un palacio que están rehabilitando, la casa que fue de los Morenos de la Cova, y que actualmente ha comprado una señora francesa que va a rehabilitarlo como hotel, como no. Pero afortunadamente están haciendo una rehabilitación muy respetuosa y ha aparecido un pavimento de Manises verdaderamente espectacular. En fin, son los dos únicos pavimentos que conocemos. ¿Qué azulejos de Manises son los que revisten esa tumba? Pues una cosa que llama bastante la atención. Lo que vemos no son unas armas heráldicas, como algunos han pensado, sino simplemente un libro de contabilidad y una inscripción que reproduce un refrán popular escrito en letra gótica y en valenciano medieval. Lo que se lee es Baralla Nova, que es el final de una frase. Comptes noves, comptes vells, baralles noves, que se puede traducir por cuentas viejas, problemas nuevos. No sé si la que estaba enterrada sería la hermana encargada de la contabilidad del convento y era muy eficaz, que sería una posibilidad, pero llama la atención, desde luego, que eligieran un refrán tan poco religioso para revestir la tumba, la sepultura, de unas monjas de clausura. De todas formas, el hecho de que sean azulejos valencianos constituye, como hemos comentado, una gran novedad, ya que Sevilla siempre fue una ciudad totalmente autosuficiente en lo relacionado con los revestimientos cerámicos. A pesar de lo cual, los dos ejemplos conservados que acabo de mencionar demuestran que hubo clientes, en el siglo XV básicamente, que estuvieron interesados en usar azulejos de Valencia para algunos pavimentos, como estos que estamos viendo. No debe extrañar, de todas formas. En Portugal, por ejemplo, se conservan bastantes pavimentos de Manises y por toda Castilla, ¿no? Aquí lo raro era que le colocaran el producto de la competencia, ¿no? Pero en cualquier caso, los de Manises eran muy buenos pintores. Claro, si el cliente quería unos azulejos pintados, pues casi no tenía más remedio. Si era de la primera mitad del 15, los tenía que pedir a Valencia, porque aquí lo que le podían hacer eran alicatados, que no pintaban, eran sencillamente composiciones geométricas. Y por otra parte sabemos, porque los arqueólogos sobre todo saben muy bien, que en las excavaciones en Sevilla, cuando se llega a los niveles del siglo XV, aparecen muchísimos platos valencianos. Es decir, Valencia fue la gran productora de vajillas góticas y llegaron aquí. Y de hecho las vajillas góticas sevillanas son imitaciones de las que venían de Valencia, que eran las más prestigiosas, ¿no? Extrañamente, y yo he hablado con los arqueólogos que han estado actuando aquí en varias ocasiones, casi nada ha aparecido en el edificio ni en su subsuelo de revestimientos de alicatado de los siglos XIV y XV. Solo aparecieron restos de un pavimento, que es el que ven en la pantalla, que hoy se exhibe una parte en el Centro Cerámica de Triana y otra parte en el Centro Mudéjar, formado por hexágonos vidriados de esmalte azul y estrellas de terracota sin vidriar. Yo creo de todas formas que este es un pavimento ya de principios del siglo XVI, pero en cualquier caso no conocemos los revestimientos que el convento tuvo, aparte de estos azulejos que acabo de mencionar, hasta a principios del siglo XVI, que es cuando aparece verdaderamente una cantidad extraordinaria. Estos azulejos que ven en la pantalla los pude rescatar de la parte de la clausura cuando se estaba montando el centro de cerámica, y es lo único que vi, porque el resto pues, prácticamente había sido saqueado durante el tiempo que el convento había estado cerrado, ¿no? Pero verdaderamente el primer conjunto importante de azulejos del convento de Santa Clara es el de los azulejos de arista, de los que se producían en Triana en las primeras décadas del siglo XVI. 3 espacios del convento han conservado revestimientos de azulejos de arista: los muros y techos del claustro principal, las paredes, bancos y pavimentos del refectorio y los muros de la sacristía exterior.
Esto hace pensar que si fue en el siglo XV cuando se levanta la iglesia, debió ser a principios del siglo XVI cuando se edifican estas partes tan importantes del convento, demoliendo parte del Palacio de Don Federico y englobando algunas otras partes de ese mismo palacio, algunas de las cuales se pueden ver, como saben los que han visitado el convento. Concretamente, hay un capitel en una de las columnas esquineras del claustro que muestra un escudo en que se lee una inscripción datada en 1532, fecha que probablemente corresponda al año en que se colocan las columnas genovesas de mármol y fecha también probablemente muy cercana al momento en que se aplican los revestimientos de yeso platerescos que vemos, los renacentistas, y de los azulejos que cubren las galerías. Como se sabe, el claustro de un convento es el espacio abierto y porticado en torno al cual se distribuyen las dependencias principales de la vida conventual: la iglesia, donde se celebran los cultos; la sala capitular, donde las monjas se reúnen para tomar las decisiones de la comunidad; el refectorio, donde se hacen las comidas colectivas; o la sala de profundis, donde tiene lugar la ceremonia funeraria. Por suerte, en el claustro se han conservado tanto los azulejos de los zócalos como también los de sus techos, aunque se han perdido los pavimentos de la galería y los pavimentos de los andenes, de los caminos del jardín, que seguro tendrían azulejos como los que todavía se conservan en Santa Inés. El zócalo reviste las partes bajas del muro de las 4 galerías del claustro, que actualmente solamente podemos ver la de 3, porque la cuarta está pendiente de restauración. Reconociendo diferentes partes de este, se comprueba cuál fue su estructura compositiva original, aunque también se percibe que el conjunto ha ido sufriendo daños que la propia comunidad fue reparando como pudo. El criterio que adoptaban las monjas para esas reparaciones no coincide con el que adoptan actualmente los restauradores, pero era lógico que adoptaran ellos. Y sobre todo ha permitido mantener su nivel de autenticidad, porque lo que hacían era que cada vez que se caían del muro los azulejos y se rompían casi siempre al caerse, eran sustituidas por otras piezas de motivos diferentes, pero de la misma técnica y de la misma cronología, con lo cual el zócalo del patio está lleno de parches, pero son todos azulejos, o casi todos, son azulejos del siglo XVI. Y de ahí que partes de este zócalo parezcan precisamente un rompecabezas en desorden que, según opino acertadamente, han mantenido las intervenciones de limpieza y restauración que se han llevado a cabo en los últimos años. También se aprecian cambios provocados por la colocación de nuevos elementos de mármol, como esa pila de agua bendita, y sobre todo, por lo que he podido comprobar, la mayor parte de las puertas y ventanas que hay en el claustro no son de la época de los azulejos, es decir, son puertas y huecos y ventanas abiertos posteriormente, con lo cual cada vez que se abría uno había que destruir parte del zócalo, ¿no? Pero a pesar de todo, bueno, a pesar de eso, que lo podemos ver haciendo como una crítica a autenticidad como muy especializada, el zócalo ha mantenido su unidad estética en general. Ahí vemos que hay partes de unos motivos y que las puertas, esas 2 puertas, por ejemplo, son puertas del siglo XVIII. Es decir, hacía ya 2 siglos que habían colocado los azulejos, con lo cual para abrir las puertas se eliminaban azulejos y había que recomponer el zócalo. Lo más extraordinario del conjunto del claustro, de todas formas, es que se hayan conservado los antiguos forjados de la galería, hechos con vigas decoradas al temple en la época, con decoración renacentista, y azulejos por tabla de arista colocados entre las jaldetas, que son esas tablas que hay entre viga y viga. Podemos decir sin riesgo a equivocarnos que los techos de azulejo por tabla que tiene el claustro de Santa Clara constituyen el mayor y más importante conjunto de este tipo que se conserva. Y ello a pesar de que a inicios del siglo XX don Miguel Sánchez Dal hizo varios intentos de comprárselo a las monjas para completar los techos de su palacio de la Plaza del Duque, que estaba en ese momento construyendo. Por fortuna, el marqués de Aracena y la comunidad
esta última, muy bien asesorada por Gestoso, no llegaron a un acuerdo en el precio. Si hubieran llegado a un acuerdo, se hubieran perdido todos esos zócalos y se hubieran perdido también lo que se llevó el marqués, porque como el Corte Inglés destruyó el palacio, pues sabe Dios dónde hubieran terminado todas. Por suerte se salvaron por puro milagro. No se salvaron, sin embargo, unos relieves de terracota vidriada de tipo florentino. No sabemos si eran imitaciones sevillanas o si eran piezas italianas de verdad, que decoraban precisamente las ventanas de tipo mudéjar de la planta alta, en la única de las galerías que no tiene arcos en el claustro. Por suerte, las 3 ventanas, construidas con ladrillo de 2 colores y revestidas con azulejos de arista, se han conservado, aunque sin aquellas primitivas piezas que no sabemos dónde habrán terminado. Esto lo sé porque lo comenta Gestoso en uno de sus escritos que se conservan en el propio libro que escribe de Historia de los barrios vidriados en 1903. Se conservan también un cierto número de... Y esto es muy importante porque también son básicamente 2 conjuntos los que se han conservado, Santa Inés y Santa Clara. Me refiero a los ladrillos de goterón, que se le llaman, que son esos ladrillos azules, blancos y verdes que sirven aún para que el agua de lluvia sea evacuada fácilmente, cayendo al claustro bajo y a sus parterres. Varios de estos ladrillos representan el escudo de las 5 llagas de San Francisco, lo que permite pensar que todas estas son unos ladrillos de unas dimensiones verdaderamente espectaculares. Lo pueden ver los que no lo hayan visto saliendo aquí a la galería. Y son unas piezas que, al tener esos escudos de franciscanos, se ve claramente que son piezas encargadas por la propia comunidad. En esta galería alta, a la que accedemos nosotros de esta sala, de todas formas, no se colocaron azulejos, no se solían colocar azulejos en planta alta. De otras cosas porque no había que resolver casi nunca problemas de humedad, porque las humedades por capilaridad que se suelen tener en planta baja en Sevilla no suelen alcanzar el nivel de la planta alta. Pero como era costumbre habitual, aquí comprobamos en Santa Clara que las paredes de la galería alta estaban simplemente decoradas con pinturas murales hechas al temple, aunque a veces, como en este caso, partes de ellas imitan alicatados de la época, como podemos ver en las pinturas murales que tenemos aquí muy cerca, que es la imagen de la izquierda, y podemos comprobar además que es una copia literal de un tipo de alicatado que se ponía, como vemos a la derecha en ese fragmento que fotografiaron en el monasterio de San Isidro del Campo, que es otro monasterio con unos revestimientos cerámicos verdaderamente extraordinarios. Lamentablemente los pavimentos primitivos del edificio de Santa Clara se han perdido casi en su totalidad. Los pocos que quedan se han conservado porque ocupaban espacios residuales, como este que ven en la pantalla, que es una de las 3 alacenas que hay en esta galería que podemos visitar. Entonces, el pavimento que reviste el suelo de esas alacenas, que no ha sido pisado, se ha conservado perfecto. Hay una alacena que es del siglo XVII y 2 alacenas, una de ellas esta, que la fotografía, como pueden ver, en plena obra, que conservan un pavimentos del siglo XVIII. Pavimentos muy parecidos a los que probablemente tendría el convento y se han ido renovando y se han ido perdiendo. Bien, el segundo espacio revestido con azulejos de arista es el enorme refectorio del convento. A la izquierda vemos el arco de entrada desde la galería del claustro a un espacio, es un refectorio muy especial, porque tiene un espacio previo al refectorio, que hoy no tiene cerámica, pero yo creo que la tuvo. Pero tiene un arco de entrada que es verdaderamente muy llamativo. El arco por fuera está decorado básicamente con yesería, pero en su intrados tiene azulejo y en la cara interior también tiene un alfiz de azulejo. Aquí tiene la imagen del intrador revestido con azulejo y encima de las puertas acristaladas vemos el techo de azulejos por tabla de la propia galería del claustro. Esta imagen nos hace pensar que el ideal de la época, cuando había dinero para pagarlo, era tener una arquitectura revestida de cerámica en el techo, las paredes
y en el suelo. Es decir, era una arquitectura verdaderamente cerámica. Cuando atravesamos esa primera puerta de entrada, vemos la portada interior que nos permite acceder al verdadero refectorio. Decorado con un alfiz, la portada, como pueden ver, de azulejos, y rematada en un frontón de pinturas murales que aluden al misterio de la Trinidad. Si la atravesamos y volvemos la vista atrás, contemplaremos otras pinturas que rematan la puerta interior. Y el alfiz de azulejos que la rodea es la extensión natural del propio zócalo que recorre toda la sala del comedor, el refectorio, y que reviste sus paredes. La visión en fuga de este zócalo, del banco de asiento y de la mesa de madera apoyada sobre balaustres de mármol italiano impone verdaderamente, porque debemos pensar en la cantidad de monjas que habitaban en el convento a inicios del siglo XVI, que fue cuando se construye ese refectorio. Al final de la larga sala se percibe la forma en que se resuelve el encuentro entre el zócalo y el gran ventanal que da luz natural al fondo de este refectorio. En la imagen vemos también la estructura del zócalo dividida en paños de patrones diferentes distribuidos con simetría especular, es decir, que van cambiando pero 2 a 2. Siempre los que están enfrente tienen el mismo motivo. En contraste con la banda que vemos en la parte de abajo, que es el frente del banco, que está revestido por un alicatado de rombos blancos y azules. Tal vez lo más interesante de este zócalo sea la parte que reviste el muro donde se instaló el púlpito, desde el cual una monja leería en voz alta las escrituras con el fin de favorecer el silencio durante la comida y estimular a las comensales a que ocuparan la mente en meditaciones trascendentes. La propia ornamentación tardogótica del púlpito de madera denota que el refectorio fue construido en las 2 primeras décadas del XVI, probablemente, aunque tal vez se revistiera de azulejos algunos años después, por lo que parecen, por los motivos que se reflejan en estos azulejos. Esta es la visión que tendría la madre lectora sobre sus compañeras mientras leía durante las comidas. Y también esta misma visión nos permite ver el pavimento olambrado, que le llamaban en los documentos de la época, es decir, con ladrillo de terracota y olambrilla vidriada, de arista, que no es el original porque estaba muy deteriorado, pero que lo reproduce fielmente, lo que contribuye bastante a dar homogeneidad estética a todo el conjunto. Y es muy posible que los revestimientos con azulejos de arista se siguieran haciendo en el convento de Santa Clara hasta la segunda mitad del siglo XVI. Y tal vez entre las últimas partes revestidas con este tipo de azulejos fuera lo que se le llama aquí la sacristía exterior. En ella vemos que se repite casi la misma estructura del zócalo del refectorio, es algo más sencilla porque no tiene que revestir banco. No sabemos la fecha exacta de este revestimiento, pero hay un patrón entre los utilizados en el zócalo que nos da una clave que nos permite fecharlo después de 1565. Y voy a explicar por qué. Concretamente es el patrón de la cenefa que ven colocada sobre la mesa de la sacristía, que es un patrón que tiene una historia bastante particular que sugiere esa datación post-Quem, es decir, después de la cual se debió hacer este revestimiento. Juan Flores fue un ceramista flamenco que estuvo al servicio de Felipe II desde 1562. Tenía un contrato en el que se comprometía a suministrarle a Felipe II todos los azulejos que le hicieran falta para la reforma de sus palacios. Pero el contrato no era de exclusividad, sino de preferencia. Entonces sabemos que en 1565 se puso a trabajar Flores en azulejos que hacía para Alfonso de Albuquerque, el hijo del gran Albuquerque, conquistador de la India, que tenía una quinta de recreo en Aceitao, al sur de Lisboa,
y llevó desde Talavera azulejos pintados a la manera italiana. Son estos que ven a la izquierda, están pintados a pincel. Pero el mismo patrón que diseñó para esos azulejos pintados a la manera italiana, él había aprendido esto en Amberes, porque él era flamenco, el mismo diseño lo mandó a Sevilla para que le hicieran versiones en azulejo de arista, que son estas que tienen a la derecha. Esas de la derecha son las que están colocadas en el palacio, en la Quinta de Bacalloa, y que todavía se conservan. Bien, bueno, pues aquí en la sacristía exterior de Santa Clara encontraron varios motivos del mismo patrón. No son los mismos colores, lo cual quiere decir que emplearon las mismas matrices, porque estos están hechos con moldes, le dieron otro colorido, pero no pueden ser anteriores a 1565, porque esa es la fecha en que este artista flamenco diseña ese patrón para Felipe II, porque ya lo había empleado para Felipe II y también lo diseña para Alfonso de Alburquerque. Con lo cual, bueno, sabemos por lo menos que los azulejos de arista de la sacristía exterior probablemente sean posteriores, no sabemos en cuánto, pero en fin, en 10 o 15 años quizás, al 1565 que vemos ahí. Bien, los propios azulejos con que se rematan los zócalos del claustro, del refectorio y de la sacristía nos dan una idea aproximada de que ese fue el orden de colocación, porque el claustro, que sabemos que se hace poco después de 1535, tiene un motivo en el remate del zócalo que es completamente gótico, que son cresterías góticas, esas negras que vemos a la izquierda. El refectorio, que probablemente está revestido ya en torno a 1550-60 probablemente, tiene un motivo de una maceta con flores, que no es un motivo único, los hay también en Santa Paula, pero la maceta tiene unos arcos de herradura que son un rasgo mudéjar que todavía se podía emplear a mitad del siglo. La sacristía, que es la que datamos después de 1565, tiene ya un motivo completamente de renacentista, con lo cual parece que los motivos confirman un poco la hipótesis de datación de esos tres grandes conjuntos. En fin, hasta aquí los azulejos de arista. Una de las preguntas que yo siempre me he hecho es si también hubo azulejos de arista en la iglesia, porque la iglesia, si se hizo en el siglo XV, ¿qué ocurrió con los revestimientos de la iglesia? ¿Se hicieron algunos revestimientos a principios del XVI, como se había hecho en el claustro? ¿Se quedó sin revestimiento? No lo sabemos. Pero lo cierto es que los azulejos que revisten hoy la profunda capilla mayor, que muchos de ustedes han visitado antes de la charla, datan de 1575. Una fecha en la que la situación de la industria azulejera en Sevilla era ya bastante diferente de la que había sido cuando la iglesia se levantó, porque el procedimiento de la pintura italiana, que trajo Niculoso a principios del siglo XVI, pero que se difundió muy poco, de hecho Pisano empleaba esa técnica para pintar retablos y laudas sepulcrales y cosas muy especiales, pero los zócalos de esos mismos espacios él los rellenaba, los cubría de azulejo de arista. En la segunda mitad del siglo XVI la técnica se difundió totalmente, hasta el extremo de que es la que se emplea para hacer los grandes zócalos, es decir, ya no se hacen zócalos de arista, sino que se van a hacer con técnica italiana, que por otra parte había bajado bastante de precio, por lo que he visto por la documentación. Esta técnica se volvió a implantar probablemente por un flamenco que también vino a Sevilla, fue Franz Andries. Este Franz Andries conecta con Augusta porque se casa con su hija directamente, y hay una serie de ceramistas de Triana que yo creo que trabajan en ese núcleo familiar, entre los cuales estaba el autor de los azulejos que vamos a ver ahora. Bien, no sabemos, y eso es una pregunta que yo me hacía, no sabemos con exactitud el nombre del arquitecto que dirigió las obras del convento en el último cuarto del siglo XVI, pero es posible que pudiera haber sido uno que, aunque mal conocido, es un personaje que a mí siempre me ha parecido sumamente interesante.
Me refiero a Martín de Infante. Es un arquitecto clasicista, posterior a Hernán Ruiz, el gran arquitecto sevillano del Renacimiento, pero también anterior a los que actúan aquí en el convento a principios del siglo XVII. Conocemos mal su biografía y su obra, pero fue, por ejemplo, el tracista de la sobria torre de la iglesia de San Pedro, que es una obra de un clasicismo muy especial. Y sabemos que también fue Martín de Infante quien proyectó la sillería de coro del convento, que es una obra de un clasicismo tan fino y tan desornamentado que a mí siempre me produjo la impresión de que su autor no se formó en Sevilla, sino tal vez en la corte o en algún foco de la península ibérica menos barroquizante que nuestra arquitectura. Esa misma austeridad parece reflejar la espadaña de Santa Clara, un elemento en el que trabajan como canteros Juan de Vandelvira y Diego Coronada, pero probablemente ejecutando trazas suministradas por Martín de Infante. En fin, digo esto un poco por saber que los arquitectos estaban siempre pendientes de cómo se terminarían revistiendo sus propios proyectos, aunque en este caso yo creo que los diseños son del propio ceramista, no creo que sean del arquitecto. El pintor de azulejos que trabaja en el convento en este último cuarto del siglo XVI es un tal Alonso García, que es el autor de todos los azulejos que revisten la capilla mayor y la espadaña, probablemente. El conjunto de azulejos de la capilla mayor de la iglesia ya fue comentado en 1903 por Gestoso, pero se equivocó cuando los atribuyó. Se los atribuyó a Cristóbal de Augusta. Y fue Antonio Sancho Corbacho quien, al estudiarlo con mayor detalle, se encontró con unas iniciales, una A, una O y una L, que él identificó con un pintor de azulejo, Alonso García, que había dado a conocer por documentos el propio Gestoso. Eso fue en 1943, cuando Gestoso dice que aquello está hecho por este Alonso García, del que no conocíamos nada, solamente conocíamos los documentos, algunos documentos relacionados con él. Bien, probablemente Gestoso no vio la firma y basó su atribución en rasgos que, tenemos que reconocer, recordaba muchísimo la obra de Cristóbal de Augusta, como son los fondos amarillos, los motivos de grutesco y la misma fecha que es coincidente con aquella en que Augusta pinta los espléndidos zócalos que hacen para el Palacio Gótico del Real Alcázar. Pero esos paralelos, que son evidentes, tal vez se deban a que ambos, Alonso García y Cristóbal de Augusta, estaban relacionados. Y estaban relacionados tanto en el terreno familiar como en el terreno profesional. Y eso nos lleva a pensar que debieron compartir materiales de trabajo. Si vemos los paneles de grutesco de Alonso García, que son los que están a la izquierda, y los de Cristóbal de Augusta, que tenemos a la derecha, dan la sensación de que, además de ser contemporáneos y familiares, trabajaron juntos, o al menos se imitaron o compartieron los papeles estarcidos que eran el material de trabajo que ellos utilizaban para pintar estos grandes zócalos. Porque a veces es muy difícil discriminar la obra entre Cristóbal de Augusta y Alonso García. Pero hay una clara aportación que es exclusiva de Alonso García y que está presente aquí en Santa Clara. Augusta fue un gran decorador de motivos de grutesco, estos que hemos visto en la pantalla anterior, es decir, muchos monstruos, muchos animales, composiciones que imitan bordados y composiciones de una gran escala. Pero lo que hizo Alonso García, aparte de hacer algunos grutescos, fue diseñar patrones repetitivos y no solo grutescos. Fue él quien dio impulso a este género de azulejos que van a ser los que se vuelvan dominantes en el panorama sevillano a partir de 1600. El de los azulejos de patrón, o azulejos que otros llaman de motivos de repetición, o motivos de serie. Algunos de este tipo ya había pintado Nicuroso Pisano a principios del siglo XVI, muy poco, 4 o 5. Algunos también había pintado Cristóbal de Augusta, pero ni habían pintado tantos, ni tan variados, ni tan bien diseñados como los que hace Alonso García
Ahí en la pantalla tienen ahora los 6 que emplea como motivo de fondo en los paños, pero he podido ver que este hombre tiene bastantes obras que se le pueden atribuir, aunque no estén firmadas, y el repertorio es verdaderamente abrumador de la cantidad. Debió de tener un libro de motivos donde los clientes elegirían exactamente cuáles querían, pero fue realmente un gran diseñador de motivos de repetición. La propia estructura que dio a los zócalos en 1575 fue la que quedó fijada en la azulejería sevillana hasta la segunda mitad del siglo XVII, y además la que se expandió a los virreinatos americanos. Estoy recordando los zócalos de azulejo sevillano que se envían a Lima a principios del siglo XVII para revestir 2 conventos que se conservan todavía allí, y los propios azulejos que hicieron los ceramistas limeños que imitaron a los azulejos de importación que se llevaron a principios del siglo. La estructura se compone de un rodapié o basamento, un friso bajo, unas pilastras que dividen la parte central en paños de patrones diferentes, un friso alto y un remate. No obstante, a pesar de ello, no quedó solamente ahí su contribución, porque aunque no hemos hallado sus iniciales en los paños de azulejo y las bandas de azulejos azules que decoran la espadaña, estoy convencido de que también formaron parte de su trabajo, ya que el estilo pictórico coincide plenamente con su obra. Pintó Alonso García para esta espadaña 2 paneles gemelos, con la imagen de la santa titular del convento, para completar las 2 caras repetidas, porque una de ellas se vería desde el compás de entrada a la iglesia, y la otra se percibe desde el claustro. La primera está peor conservada, y cuando la he visto de cerca he visto que recibió impactos de disparos, no sé si de la guerra civil o de algunos movimientos anticlericales del siglo XIX, que hubo varios, pero en primer lugar, en principio, el que entrara de la calle le disparaba al panel que tenía enfrente, que era el que da al compás. Está mucho mejor conservado el panel interior. No obstante, el exterior, que es el del que tienen aquí el detalle, los pequeños desperfectos no llegaron a dañar el rostro, aunque causó desprendimiento en el pie de la custodia, como pueden ver. La calidad del dibujo revela al autor del panel como un pintor de una excelente formación académica, incluso más refinada que el propio Cristóbal de Augusto, como he podido confirmar por otras obras de este mismo autor, que pintó para otros lugares y que no podemos proyectar aquí por no abusar del tiempo disponible. Después de revestir de azulejos la capilla mayor y la espadaña, parece que la comunidad dejó pasar casi medio siglo antes de abordar una gran reforma que habrán visto los que han visitado la iglesia. En esa gran reforma intervienen los arquitectos Juan de Oviedo y de la Bandera, que se encargaría probablemente de las obras de albañilería, y Miguel de Zumárraga, que era un cantero que se encargaría de la parte de piedra que compondría todas las novedades que hicieran. Y todo ello tiene lugar en 1620, es decir, desde 1575, que se hacen los azulejos de presbiterio, hasta 1620 parece que hay un lapso ahí de años en que no se hace nada. Pero es entonces cuando se hace el elegante pórtico que permite la entrada desde el compás al interior de la iglesia, y cuando se cubren los muros de la nave, de la iglesia y el arco toral, el muro que separa los coros alto y bajo, con elementos de yesería del más puro manierismo, y ya fines del siglo XVI, Juan de Vandelvira, el mismo que había intervenido en la espadaña, había tallado la cantería de las 2 portadillas laterales. Y Diego López Bueno había ejecutado de madera la celosía que vemos en la parte superior, diseñada, igual que la sillería del coro, por Martín de Infante. Como sabe muy bien una persona que está sentada en la sala y que escribió un artículo estupendo sobre la sillería de coro, Teresa Laguna. Es también, digo esto porque la sillería de coro de Santa Clara es muy especial, no se parece a ninguna sillería
de los conventos sevillanos, y la reja del coro, la celosía del coro alto, también es una obra sumamente especial. Bien, y esa misma fase de obra de 1620 es la fase en que se encarga a Juan Martínez Montañés que haga los 5 retablos que colocan en la capilla, se colocan en la capilla mayor y en los huecos que habían quedado preparados en el muro de la nave. Pero en 1622, después de terminarse las yeserías, en las obras siempre había un orden, porque no se podían estorbar los artesanos y había que hacerlo todo con un cierto orden. Entonces las yeserías eran primero y después venían los azulejeros. Y después venían a montar los retablos los ensambladores, porque los retablos además tapan parte de los azulejos, con lo cual el orden de colocación era bastante lógico. Entonces es en 1622, después de terminarse la yesería y antes de colocarse los retablos, cuando se contratan los azulejos de la nave con Hernando de Valladares. Eran los que estaban revistiendo o destinados a revestir las partes del zócalo que quedaban libres de retablo. Un zócalo en el que el pintor usa una estructura y unos motivos directamente inspirados en las composiciones hechas 50 años antes por Cristóbal de Augusta, por Roque Hernández y por Alonso García, esos 3 artistas que parece que trabajan casi en equipo. La deuda de Valladares con Augusta es muy evidente y se comprueba si comparamos la imagen pequeña que tienen en la pantalla de la izquierda, que reproduce uno de los motivos pintados por Augusta en 1575 para el Alcázar, y si la comparamos, como digo, con la de la derecha, que pinta Hernando de Valladares en Santa Clara en 1622. Este hecho revela claramente que la dependencia que desde el punto de vista creativo tuvo la azulejería de Triana en el siglo XVII respecto de la fecunda y creativa fase de los diseñadores de la segunda mitad del siglo XVI. Aquí tienen los 2 conjuntos con las fechas respectivas, 1576 y 1622. El contrato de Valladares no menciona el frontal de altar del retablo mayor, pero por razones estilísticas está muy claro que el frontal no es de Alonso García, sino de Valladares, aunque está integrado en una parte en que la mayoría de los azulejos son de Alonso García. Hay en este frontal una cuestión que me llama siempre la atención, es que la Santa Clara, que es la titular, no preside el frontal, sino que está haciendo pareja con San Francisco, que está al otro lado, y es San Juan Evangelista el que está en la parte central. Pero en fin, estos son pequeños matices de iconografía que las monjas controlaban perfectamente. Hay un detalle curioso del trabajo de Valladares, que es el panel que se introduce sobre la pila de agua bendita que está en la nave y donde aparece una Santa Cruz franqueada por 2 ángeles que la sujetan y por el sol y la luna a ambos lados, ¿no? Y esta imagen, que puede sorprenderos, porque son 3 detalles, que he seleccionado para mencionar un asunto que creo que puede ser curioso e incluso divertido cuando se visita la iglesia. Son 3 motivos, son 3 máscaras, 2 de ellas de 1622 y una de finales del siglo XVIII, que corresponden al zócalo y que nos dejan perfectamente claro que aunque el contrato lo firmara Hernando de Valladares y fuera el pintor principal del taller, no todos los azulejos los pintó Hernando de Valladares. Probablemente dejó pintar algún oficial del taller, porque cuando nos ponemos a ver los detalles hay interpretaciones bastante diferentes, que se ve que son 2 manos las que están pintando. Y con independencia de ello, pues vemos también que muchos años después de 1622, tantos como 1770 o 80 aproximadamente, hay alguien al que le encargan que haga un nuevo paño del zócalo, que aparentemente es igual, pero cuando uno se acerca se ve que no es igual. Y si vemos las máscaras que pinta este autor de 1770, vemos que no se parecen absolutamente nada a las máscaras que tendría que haber imitado, ¿no? Esto es un tema que a mí siempre me ha resultado curioso, ¿no?
Si nos vamos también a los angelotes que rematan el zócalo, los de abajo, los que he seleccionado abajo, son de 1622, es decir, los que pintan los Hernando de Valladares y los de su taller. Los de arriba son los de 1770. Y hay un detalle que denuncia perfectamente que aunque son parecidos, no son iguales. Y es que abajo los angelotes, los querubines, tienen un nimbo, es decir, tienen una corona dorada circular detrás de la cabeza. El pintor, que debía de ser un poquito como particular, en lugar de pintar un nimbo, parece que hace sacerdotes tonsurados. Con lo cual los querubines los transformó en querubines sacerdotales. Y de hecho los restauradores, cuando estaban restaurando el zócalo, decían, pero si estos no son angelotes y parecen curas. Pero es solamente un mínimo detalle de muchos más que nos pueden dar la idea, cuando vemos el zócalo de cerca, que están hechos con técnicas diferentes y por artistas completamente diferentes. Esto es un tema que a mí siempre me ha interesado, sobre todo porque cuando los historiadores tenemos que hacer lo que se le suele llamar la crítica de autenticidad de una obra antes de ponernos a escribir, para no escribir cosas del siglo XVI sobre piezas que a lo mejor están hechas hace 4 días, pues tenemos que hacer un estudio muy apurado de estilo, ¿no? Y esto nos hace muchas veces pensar en qué es el acto de un artista cuando tiene que imitar a otro, ¿no? Entonces, ¿en qué medida los hábitos que se aprenden en el taller te tienen condicionado de tal manera que te impiden totalmente imitar? Y por otra parte, el gusto de la época, ¿no? Porque realmente, pues las máscaras que se pintan en 1770 no tienen absolutamente nada que ver con las de 1622, ¿no? Y si no solamente vemos estas máscaras y estos querubines, sino si además nos ponemos a cierta distancia, vemos perfectamente que el colorido varía. El panel de la derecha es de Alonso García, el del centro es de un oficial de Alonso García y ya tiene unas ciertas variables cromáticas y estilísticas. El de la izquierda, que está pegado a una puerta del siglo XVIII, lo debió de hacer un ceramista del siglo XVIII que se cargó la obra, se cargaron el panel del XVII y hubo que encargarlo. Y no solamente hace esas máscaras tan particulares y tan extrañas, sino que además no logra imitar la gama de colores, porque maneja probablemente pigmentos completamente distintos. Con lo cual, como digo esto porque resulta muy curioso ponerse a ver las cosas de cerca, porque se descubren multitud de detalles que nos hacen ver lo complicada que es la historia material de un revestimiento cerámico a veces, ¿no? Y en la iglesia, por ejemplo, hay 2 paneles, uno de Santa Bárbara y otro de Santa Rosa de Viterbo, que no son ni de Alonso García ni tampoco de Hernando de Valladares, pero tampoco son de un taller de 1770. Desconocemos quién es el pintor que hace esto, pero es un pintor, creo yo, de la segunda mitad del siglo XVII, un periodo en el que la ciudad está totalmente en decadencia, después de la peste de 1649, y pues en algún momento determinado, no sabemos cuándo, se introducen estas santas en esos revestimientos que están en el límite entre los de Alonso García y los de Valladares. De hecho, los azulejos que rodean a las 2 santas, la cenefa que está más cerca de la santa es de 1575 y la que está por fuera es de Alonso de Valladares, en 1622. Es decir, esto es una componenda que hicieron en algún momento en que tuvieron que hacer obras, ¿no? Y santos de esa misma serie son los que mencionábamos antes, y Jesús los conoce muy bien, que es quien me ha facilitado estas fotografías estupendas que hice en la clausura de Santa María de Jesús, porque estos paneles se los llevaron las monjas que estuvieron aquí hasta el final y que les daría pena dejar estos paneles en el convento de Santa Clara, y ahora mismo hay que verlos en la clausura de Santa María de Jesús. Es un conjunto muy interesante de varios santos, como ven aquí, del segundo tercio del siglo XVII, que es un periodo en el que hay muy poca cerámica pintada, porque es un periodo muy, muy terrible para la ciudad y había poco dinero para invertir en obras de arte. Y en ese conjunto no solo hay santos, sino que también hay escenas de costumbre de los más originales, como esta que vemos en la pantalla, y que merecen una atención que no podemos dedicarle en esta ocasión. Tan solo me limito
aquí para ir finalizando mi intervención, a comentar el único panel de este tipo y del siglo XVIII que por fortuna ha quedado en el convento de Santa Clara, que es el que tienen ahora en la pantalla. Es el más refinado de todos los que revisten, de todos los que estaban en el convento de Santa Clara, y es precisamente el que ocupa un sitio muy raro. Es el pavimento que hay entre las dos rejas paralelas del coro bajo. Es decir, son las dos rejas paralelas que separan el espacio público de la iglesia respecto del coro bajo donde estaban las monjas. A un extremo y otro aparecen San Francisco y Santa Clara, y entre ambos se extiende un panel bastante largo con numerosas escenas de costumbre, y es realmente uno de los paneles de tema profano más bonitos que tenemos en nuestro patrimonio de azulejos de Triana del siglo XVIII. Una serie de finas líneas de horizonte, unas que suben y otras que bajan, han sido aquí usadas por el pintor para colocar a distintos niveles diferentes escenas en que siempre se desarrollan en un paisaje natural. Este recurso gráfico, y eso me llama la atención, era muy frecuente en las pinturas chinas, en las sedas chinas, pero hay que pensar que en el siglo XVIII todavía llegaban a Sevilla muchísimas sedas chinas, porque todavía llegaban aquí los galeones de Manila y se consumían muchas sedas chinas. Se ve que los pintores de cerámica pues estarían habituados a ver colchas o doseles de camas de seda china, y emplearon aquí este sistema de las líneas que van subiendo y bajando, con la peculiaridad de que no copiaron escenas chinescas como se hacía en algunas ocasiones, sino que las escenas son completamente del mundo rural que rodea Sevilla. Tenemos, por ejemplo, un pastor que conduce a sus ovejas y sus cabras, un cazador que apunta con su escopeta a unos pájaros, y otro que azuza a su perro para que localice a los conejos a los que quiere dar caza. Los árboles del paisaje son olivos, se identifican bastante bien. Son olivos, palmeras, cipreses y pitas florecidas. Sigue la escena a la derecha, y cerca de un cortijo hay un cazador a caballo y armado con una lanza, que acosa, ayudado por su perro, a un venado. Y un cazador a pie que dispara a un jabalí, también perseguido por su perro. La siguiente escena la protagoniza una amazona, tocada a la moda francesa de Luis XIV, que era una moda que imperó en Sevilla en tiempos de Felipe V, y que intenta detener con la pica un toro para evitar que cornee a un muletilla. A escasa distancia, otro muchacho con su capa llama la atención de otro toro, mientras dos niños trepan rápidamente a un árbol antes de que los embista el animal. Por debajo de este, otro hombre joven se defiende con su espada de un león, y a la orilla del río, frente a una torre que recuerda demasiado a la Torre del Oro, estaba en la mente o en la imaginación o en la memoria del pintor, está claro, hay un hombre que pesca en el río, mientras que una mujer cruza el puente con un cántaro de agua sobre su cabeza. Otra conduce los cántaros en las angarillas de un burro, como hacían los aguadores antiguos. Bien, por debajo de este otro hombre, como pueden ver, en fin, en general el panel está lleno de escenas, es un panel muy divertido, de escenas que no tienen nada que ver con la religión, ¿no? No olvidemos que también en el siglo XVIII es cuando se pintó el panel de la portada principal del convento que da a la calle Santa Clara. El panel representa a la fundadora de la orden, un panel con una calidad pictórica extraordinaria, que deja claro que la artesanía de Triana seguía viviendo un buen momento en ese siglo tan decadente en Sevilla en otros aspectos, ¿no?
Pero todo lo que podemos ver hoy, y yo he podido explicarles con mucha rapidez, quizás demasiada, en los conventos de clausura, ha sido gracias a que estos conventos de clausura hasta ahora eran espacios de vida contemplativa, detenidos prácticamente en el tiempo. Yo recuerdo mis primeras entradas en las clausuras sevillanas cuando era un recién licenciado y acompañé a mis maestros a hacer un libro, La Sevilla Oculta, y aquello para mí fue una experiencia verdaderamente inolvidable, porque era como entrar en el túnel del tiempo, de esto hace ya además como 40 años, claro. Pero realmente la vida de las clausuras se ha mantenido casi sin cambios hasta el siglo XX. Fuera de sus paredes, las formas de vida de los sevillanos han ido evolucionando mucho más rápidamente que en su interior. Sobre todo porque la vida contemporánea no busca la felicidad en la contemplación, no ya la contemplación de Dios, sino ni siquiera la contemplación de la naturaleza, que en los siglos pasados se entendían como la parte más visible de la obra de Dios, ¿no? Por el contrario, la vida contemporánea está fundamentada sobre la acción, y si es desenfrenada, mucho mejor para el sistema. Y esa vida de acción continua es a la que nos induce el sistema económico actual y la ideología economicista que lo justifica, que está en las antípodas de la vida contemplativa. Por eso se están cerrando conventos. Al contemplar esta encantadora, idílica, desde luego, imagen que he bajado de la red, que la he encontrado de pura casualidad, de las clausuras femeninas, y ver la importancia que tenían para estas mujeres las flores y el color de esas flores. Recuerdo lo que me hablaban de sus flores las monjas cuando entraban en las clausuras. Y me ha hecho pensar que esa es prácticamente la única parcela de belleza material que les estaba permitido disfrutar. Y eso me hacía recordar la cantidad de flores y de colores que reproducen los azulejos que hoy hemos visto y que revisten las paredes de este y de otros conventos. En fin, no quiero cansarles más, dejamos la charla aquí. Muchísimas gracias por mantener la atención.